Hola a todos, mi nombre es Peter Sepúlveda, soy de la ciudad de Cali. No soy un experto en hacer videos, creo que ese sería mi primer video de una opinión, lanzándola en redes sociales, bueno, en Facebook como tal, que sería la parte donde lanzaré ese video. Y creo que el tema amerita para hacerlo, dar una opinión respecto a un tema que nos afecta a todos y a todas en Colombia, que es el tema del salario mínimo legal mensual vigente. Hoy en día en estos momentos tenemos un salario mínimo mensual legal vigente de 877.803 pesos, que es el actual salario sin auxilio de transporte. Hace poco los gremios que normalmente se sientan a dialogar cada año, eso lo hacen cada año, para poder saber cuál es el porcentaje, cuál es el acuerdo en que llegan entre ambas partes para poder sancionarlo ante la presidencia. Cuando normalmente esos dos gremios no llegan a ningún acuerdo, entraría el presidente, que por constitución entraría el presidente a decretar el porcentaje de aumento del salario mínimo mensual legal vigente. Una de las personas, hace poco, unas personas que tiene dudosa reputación, un ministro que ha actuado de la forma más canallesca contra el pueblo colombiano, el señor Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda y Crédito Público, hace poco habló sobre un medio de comunicación diciendo de que para él su concepto, su moral o su ética, podría decirlo así, que el aumento del salario mínimo mensual legal vigente sería del 2%. Tengamos muy en cuenta el 2% porque sería entonces 17.556 pesos el aumento que supuestamente propone Alberto Carrasquilla, o sea, como aproximadamente 550 pesos diarios que usted estaría recibiendo de aumento según el señor Alberto Carrasquilla, según el juicio de Alberto Carrasquilla. Tengamos en cuenta acerca del diario, porque ahorita vamos a hacer como una especie de contraste con lo que el gobierno le va a hacer de aumento a los queridos congresistas de la República que han legislado supremamente pésimo contra el pueblo colombiano. El año pasado el gobierno nacional siguió sobre una especie de tabla donde decía que el gasto de los colombianos en promedio en arriendo se gastaban 266.000 pesos. Según el gobierno, el colombiano promedio gasta en arriendo 266.000 pesos. Es que ni en estrato 1, que me diga en qué parte se puede usted pagar 266.000 pesos en arrendamiento. Me gustaría que pues, la gente que hace ese tipo de estudios, que también dijeron de que supuestamente en vestimenta se gastaría 10.200 pesos. Dígame dónde queda ese gangazo para poderme comprar un par de camisas y un par de jeans y así poderme actualizar un poco porque ando un poquito más de ropita. Entonces, para que las personas que se hacen esas tablas de gastos y supuestamente estudios, que por favor son temas de pueblo, que se vengan a ganarse un salario mínimo para ver si es que lo que ellos están diciendo, lo que ellos están especulando, lo que ellos están inventando, realmente aterriza con la realidad que vive el colombiano promedio. 10 millones de colombianos ganan el salario mínimo mensual legal vigente. 10 millones de colombianos. Hace poco el DANE reportó que 63.8% de los colombianos ganaron menos del salario mínimo entre el mes de enero y octubre de este año, por cuestión de que se vieron afectadas sus cesantías, su prima de servicios, sus vacaciones y otros beneficios que normalmente se han ganado los trabajadores e históricamente sus luchas. Ahora hagamos un contraste de cuánto sería el aumento que el gobierno le propuso a los queridos padres de la patria, señores congresistas, senadores y representantes de la Cámara en Colombia. En Colombia normalmente un congresista gana el sueldo básico 7.916.660 pesos, sueldo básico. En gastos de representación ganaría 14.074.068 pesos. Y en prima especial de servicios gana 10.751.027 pesos. Y un poquito más de aumentos y otro poco más de cosas, el congresista en promedio gana en el mes 32.741.000 pesos en este año. Y el gobierno pues, le propuso para que ganen el aumento del salario de los congresistas en el básico sería el 5.2%. Eso representa un aumento de 1.701.571 pesos. Diariamente un congresista ganaría en aumento de salario, ganaría 56.719 pesos. Mientras usted ganaría en promedio por día, según lo que reporta el señor Alberto Carrasquilla en su propuesta, que es el 2% de salario mínimo, usted ganaría 550 pesos de aumento, mientras un congresista ganaría en su aumento 56.719 pesos. Este es el país de la sagrada corrupción.
Recordemos que en Colombia en este año ganó el primer puesto, el olímpico puesto del país más corrupto del mundo, en el continente más corrupto del mundo. Y ese es el resultado que tenemos. Mientras usted normalmente se agarra a pelear de que izquierda a derecha, esa una cosa y otra, ellos están allá felices de la dicha, haciendo legislaciones en contra de usted, en contra de mi persona, sin importar la ideología política. En estos momentos, la gran mayoría en el Congreso, que lo conforma Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Liberal, Cambio Radical, Partido de la U, Opción Ciudadana, los partidos también del MIRA, Colombia Justa y Libre, legislan en favor de esa misma clase política que hoy en día nos está saqueando el bolsillo. Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda y Crédito Público, pretende agravar toda la canasta familiar. Toda la canasta familiar la pretende agravar en impuesto. El IVA lo pretende extender a toda la canasta familiar. Mientras nosotros estamos en fiestas de diciembre, por medio del confinamiento, estos hijos de madre están legislando, ese Congreso, en gran mayoría, confabulado con el gobierno, están legislando en favor de esas afectaciones contra el pueblo colombiano. Para que tengamos en cuenta eso. Colombia es el país en el mundo que como está en América Latina, es donde los legisladores son los que más ganan en América Latina. Y eso es preocupante, porque por ejemplo, no, congresistas que nunca se escucharon la voz, nunca se le han visto en debates, nunca se le ha visto un pronunciamiento respecto a un tema específico, esta vez salieron porque se vieron afectados su bolsillo cuando el senador Gustavo Bolívar, de la lista de los decentes, propuso, apoyado obviamente también por las bancadas alternativas como el Polo Democrático Alternativo, el partido FARC, el AICO y otros partidos también que se han declarado en oposición, apoyando la idea de Gustavo Bolívar, que se le quite el gasto de representación, que ese 14.074.068 pesos no los cobran porque es que los congresistas no están yendo a legislar en la sede principal del Congreso, no están yendo allá, entonces que se le quiten ese gasto a ellos, ese pago a ellos o que no lo reciban, inmediatamente los congresistas que nunca se le han visto la cara, que nunca han dado una opinión, que nunca salido a un medio de comunicación a dar un debate serio, ni a dar su postura, ni a dar un proyecto de ley, esta vez sí salieron porque el señor Gustavo Bolívar les propuso sobre esta cuestión de retirar el gasto de representación. Congresista, por ejemplo, el señor Santiago Valencia, del Centro Democrático, el señor Gabriel Valesco, también salió en contra de ese proyecto, tildándolo supuestamente de que es un proyecto populista. El señor Santiago Valencia salió diciendo que supuestamente si se le quitan a ellos un milloncito, no le alcanza. Qué pecado, el señor no le alcanza los 32 milloncitos, no le alcanza para poder llevar su vida común y corriente. El señor necesita son los 32 milloncitos, y eso que con el aumento del 5.2% en el 2021, un congresista ganaría 34.444.000 pesos. Hágame el favor. Mientras usted, señor colombiano, gana, supuestamente el aumento sería de 550 pesos, el aumento para ellos sería de 56.719 pesos diarios. Mientras usted sería el aumento de 550 pesos. Que no alcanza ni para una libra de arroz. Entonces, para que tengamos eso en cuenta, tengamos eso en mente, que dentro de 2 años vamos a renovar Congreso, vamos a renovar a la presidencia, a la rama ejecutiva como tal, sería la rama ejecutiva en Colombia, que sería la presidencia. No falta solamente de cambiar el presidente, porque también tenemos un Congreso que le alcahueta sus proyectos. No sería nada de solamente cambiar el presidente, pero la gran mayoría le obstruye los proyectos a un presidente. Hay que cambiar el presidente y hay que cambiar todo un Congreso, porque esos que usted y yo votamos son los que legislan, en favor o en contra. En este momento la gran mayoría legislan en contra del pueblo colombiano. Para que tengamos eso muy en mente, muy en cuenta, de que como nosotros como soberanos que somos, pueblo soberano como lo dice la Constitución, tenemos el deber de cambiar la realidad de este país, que no sigan los mismos con las mismas haciendo el desastre que están haciendo. Dejo esto como reflexión, de que el Congreso hay que renovarlo, al igual que hay que renovar la presidencia, porque presidente sin congresistas que le alcahueteen no puede gobernar ni sabotear absolutamente nada contra el pueblo. Entonces, renovar la presidencia y hay que renovar el Congreso. Que necesitamos son congresistas que legislen en favor del pueblo y a un presidente que gobierne en favor de un pueblo, no en favor de ellos mismos. Muchas gracias.